Bien. Buenos días, en la práctica de hoy estudiaremos la carga y descarga de un capacitor. Para la carga emplearemos un circuito RC conectado a una fuente, mientras que para la descarga utilizaremos el mismo circuito sin conectar la fuente. Cabe destacar que al producto del valor de la resistencia por el valor del capacitor se le conoce como tau, que es la constante de tiempo. A continuación les presento el gráfico de carga del capacitor. ¿Sí? Cabe mencionar que cuando tau es igual a 4 veces la constante de tiempo, sí, cuando el tiempo es igual a 4 veces la constante de tiempo, el capacitor se carga en un 98%, mientras que cuando el tiempo es igual a la constante de tiempo, el capacitor se carga en un 63.2%. A 4 veces tau se le conoce como tiempo de carga del capacitor. Sí, en ese instante de tiempo el capacitor habrá alcanzado el 98% del voltaje final. ¿Sí? El capacitor se cargará, el voltaje final del capacitor será igual al voltaje de la fuente. Nosotros emplearemos el siguiente circuito para estudiar el proceso de carga y descarga del capacitor. Un circuito RC, una fuente de voltaje constante, conectado por medio de un conmutador. Cuando el conmutador esté en la posición A, el capacitor se cargará con el voltaje de la fuente, mientras que cuando esté en B, el capacitor se descargará. En ese caso, el flujo de corriente es de derecha a izquierda, es decir, el capacitor entregará la corriente. Emplearemos los siguientes valores. Para la fuente emplearemos 20 voltios, la resistencia de 270 kiloohmios y el capacitor de 10 microfaradios. Vamos a empezar con la implementación en Simulink. Primero, en MATLAB vamos a definir nuestros valores. Voy a definir el valor de la resistencia, 270 kiloohmios. Sí, puede emplear notación científica. El capacitor empleará esa notación, 10e a la menos 6. Ya vamos a definir mi constante de tiempo, tau, que va a ser igual a R por C. ¿Sí? También vamos a definir una variable de tiempo de simulación, que será igual a 2 veces por tau. Un PC igual a 6 veces por tau. Emplearemos 12 veces tau, de tal manera que la mitad del tiempo será para la carga y la mitad del tiempo para la descarga. Como les manifesté, al tiempo igual a 4 veces tau, el capacitor alcanzará el 98% de su valor final, y ese se le conoce como el tiempo de carga de un capacitor. Voy a simular esta parte de tal manera de generar estas variables para poder emplearlas en Simulink. Una cosa adicional que me olvidé definir es el voltaje de mi fuente, en este caso 20 voltios. Voy a ingresar al Simulink para proceder a implementar el circuito. Vamos a esperar un momento hasta que se cargue. Listo. Voy a utilizar la librería del Simscape. ¿Sí? Lo primero que haré será aquí en Electrical a proceder a seleccionar los elementos. Mi señal de referencia, mi resistencia y mi capacitor. ¿Dónde está mi capacitor? Ok. En Electrical Source voy a seleccionar la fuente DC. Listo. Con control R voy a invertir la posición, a cambiar la posición, la orientación de mi capacitor. Listo. Voy a darle valores, en este caso C, que son los valores que definí en MATLAB, en este caso R, y en este caso V. Lo que me falta, de acuerdo al circuito que les mostré anteriormente, es el conmutador.
El conmutador lo voy a encontrar en SyncEscape, Electrical, Passive Device, Switches, y voy a seleccionar este aquí, el cual es un conmutador de 2 posiciones. Control R para cambiar la orientación, ¿sí? Listo. Entonces, cuando el conmutador se encuentra en la posición S2, voy a cargar el capacitor, perdón, y cuando esté en S1 voy a descargar. Sí, cabe destacar que el conmutador por default viene en la posición S1. Entonces, debo hacer que al inicio de la simulación pase a S2. Una cosa que me estoy olvidando es el solver, que lo voy a conectar en este momento para no olvidarme. Ya, regresando al conmutador, voy a utilizar una fuente tipo paso, un step, que lo encuentro en Simulink Source, y voy a buscar la step, está aquí, ya. Lo voy a configurar de la siguiente manera. En step time va a ser el tiempo en el que el conmutador cambie de posición. El valor de inicial le voy a poner en 1 y el valor final lo voy a poner en 0. ¿Por qué? Porque cuando esté en 1 voy a mandar una señal acá, de tal manera que el conmutador pase a S2. Y cuando regrese a 0, aquí tendré una señal igual a 0 y el conmutador regresaría a su posición por defecto, es decir, en S1. Este cambio ocurrirá al tiempo igual TC, que lo definí como 6 veces tau. Listo. Si yo trato de conectar esto con el conmutador, esta señal con el computador, no voy a poder hacerlo. Tengo que utilizar un conversor de señal. Entonces, el conversor de señal está aquí en Utilities. En este caso, utilizaré el conversor Simulink a Physical Signal. Voy a conectar aquí y listo. He terminado de armar mi circuito. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ver el voltaje de carga, voy a conectar un voltímetro en paralelo al capacitor. Voy a Electrical Sensor, selecciono el voltaje. Listo. Voy a seleccionar un osciloscopio, el cual está en Simulink, SYNCS, el osciloscopio. Aparte, necesito un conversor, sí, porque no puedo conectarle directamente. Entonces voy al conversor que está en Utilities. Y el conversor sería de Physical Signal a Simulink Converter, una señal de Simulink. Listo. Lo he conectado y he acabado mi circuito. Listo. Entonces puedo darle en el icono de play y finalmente obtendré la gráfica. Ok. Una cosa que me olvidé configurar es el tiempo de simulación, que lo había definido como tsim. MATLAB por default nos da un tiempo de simulación de 10 segundos. Le voy a cambiar. Y listo. Ahí tengo mis gráficos de carga y descarga de mi capacitor. Vamos a cambiar los colores para una mejor visualización. Me voy a View, Style. Voy a definir el fondo blanco con las letras negras. Le voy a dar a aplicar. El color amarillo no me permite visualizar correctamente y le voy a dar un color azul para la gráfica. Listo, aquí tendré. Ahora vamos a comprobar lo que previamente les dije, que cuando el tiempo es igual a la constante de tiempo, el capacitor se carga en un 63%. Entonces voy a regresar al MATLAB para ver. Ya, ok. La constante de tiempo es igual a 2.7 segundos. En ese tiempo, el capacitor debe alcanzar el 63% de su valor final. Dado que su valor final va a ser igual al voltaje de la fuente, que es 20 voltios, entonces en ese caso tendría que tener
el valor de 12.6 voltios. Sí, voy a regresar a mi gráfico. Voy a colocar los cursores. Cerrar los cursores y listo. Y voy a moverme con los cursores en ese tiempo. El tiempo es igual a 2.7, que sería aquí. 2.7. Aquí, 2.696. Tengo un voltaje de 12.6 voltios, que es lo que me esperaba. Otro dato que les mencioné, que cuando el tiempo es igual a 4 veces tau, el capacitor alcanza el 98% de su valor final. Entonces, 4 por tau es igual a 10.8 segundos. Y el 98% sería 20 por 0.98, que es 19.6 voltios. Entonces vamos a corroborar eso. Voy acá. Tengo que buscar los 10.8 segundos, que sería aquí. Tengo un voltaje de 19.6 voltios. Listo. Una cosa más por mostrarles es lo siguiente. Si yo quiero llevar los datos del osciloscopio hacia el workspace de MATLAB, puedo realizar lo siguiente. Entonces, puedo ir a login, sí, doy en la rueda de configuración, a login, log data to workspace, y le voy a poner datos, por ejemplo, de voltaje. Le voy a guardar con estructura de tiempo, le voy a dar apply y ok, ¿sí? Entonces, puedo darle nuevamente a simular, ¿sí? Puedo darle incluso aquí en este icono de play para simular. Listo. Se simuló y me voy a MATLAB y tengo la variable voltaje, que es la que almacené. Y aquí tengo el tiempo, ¿sí? Y si voy a Signals, aquí tengo los valores de la señal. De tal manera que puedo graficar, por ejemplo, pongo plot voltaje punto time, voltaje punto signals punto values, ¿sí? Listo, y tendría este gráfico en MATLAB. Lo más importante es que tendría en MATLAB todos los datos. En el workspace de MATLAB tendría los datos de mi osciloscopio. Otra cosa importante, por ejemplo, sería como ventaja de crear las variables en MATLAB es que puedo cambiar estos valores y no tengo que cambiar manualmente en el simulín el tiempo de simulación ni el tiempo en el que el conmutador cambia de posición. Por ejemplo, voy a poner una resistencia de 10K, ¿sí? Obviamente 10K es mucho menor a 270K, entonces el capacitor se cargará mucho más rápido, ¿sí? Esto lo podemos ver de la siguiente manera, donde todo tiene el valor de 0.1, ¿sí? Entonces si yo me regreso acá, le voy a dar aquí para simular. Listo. Solo necesito 1.2 segundos para ver el proceso de carga y descarga. Y esto se actualizó automáticamente, gracias a que yo definí previamente todos mis valores. Listo, muchachos, eso es todo por la práctica de hoy. Espero que este tutorial les sirva de ayuda para el desarrollo